Buenas tardes, damas y caballeros. Normalmente no uso micrófono, pero como estoy un poquito cansado, tengo que ahorrar energía para el rato. Bienvenidos a este último programa de la primera temporada 2017 de la OSUG, una temporada extraordinariamente intensa y demandante y también muy exitosa, como saben ustedes, aparte de todas las actividades que hemos tenido el honor de compartir con ustedes aquí en Guanajuato. Acabamos de terminar una gira internacional que fue un gran éxito. Tocamos en salas y festivales importantes. La orquesta hizo un trabajo extraordinario que espero que tengan la oportunidad de ver en redes sociales. Lo van a ir subiendo poco a poco. Hay fragmentos, hay cosas, pero vamos finalmente a publicar todos los conciertos poco a poco que se hicieron en Europa. Y hoy estamos aquí con este cierre de temporada con la séptima sinfonía de Shostakovich, que es un compositor que, como ustedes ya saben, hemos estado es un compositor en el que hemos estado profundizando. Shostakovich es probablemente el sinfonista más importante del siglo XX. Escribió 15 sinfonías y un sinnúmero de obras orquestales y conciertos y música de cámara, etc. Pero probablemente hay otros compositores que habrán escrito más sinfonías. La verdad es que no lo sé, en el siglo XX. No lo creo, o al menos no compositores de la categoría de Shostakovich. Pero ciertamente el impacto y la relevancia de las sinfonías de Shostakovich lo hacen el sinfonista más importante del siglo XX. Por dos razones, y comienzo por aquí porque es una buena aproximación a lo que van a escuchar hoy, que es realmente histórico. Shostakovich combina una calidad musical extraordinaria. Era un artista monumental, un orquestador monumental, un compositor genial, con el hecho de que sus sinfonías son todas como muy autobiográficas, son un relato de su vida, de la primera a la quinceava. Lo mismo pasa con Mahler. La diferencia es que Mahler no vivió un momento geopolítico histórico tan relevante. Mahler murió en 1911 en un periodo de cierta estabilidad geopolítica, y Shostakovich vivió un periodo extremadamente turbulento en un lugar, en uno de los epicentros de la turbulencia geopolítica del mundo occidental, que es la Rusia de los 20 a los 60. Son 40 años, más o menos 50 años de cambios muy drásticos, el origen de instituciones como, por ejemplo, las Naciones Unidas o la OTAN, el inicio de la Guerra Fría, naturalmente la Segunda Guerra Mundial, esta confrontación tan grande que se hizo manifiesta ya de la manera más concreta en el siglo XX entre Occidente y Rusia, que ha sido y que es una guerra, digamos, hoy en día de nuevo fría, que tiene una vigencia extraordinaria. Es increíble cómo la confrontación de entonces es la misma de hoy. Angela Merkel, la canciller alemana, dijo hace un par de semanas, cuando Donald Trump decidió amenazar con retirarse de la participación norteamericana en la OTAN, Merkel dijo: ya no tenemos aliados, estamos como estábamos antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya no hay aliados. Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no sé si recuerdan, la posguerra era un periodo la Guerra Fría era Rusia contra Occidente, contra Europa Occidental, etcétera. Y entonces después se hizo una zona, más o menos, cuando se deshizo
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los estados bálticos se hicieron zona de, ¿cómo se dice? Zona de colchón, ¿no? Entonces, los miembros de la OTAN llegaban hasta los estados bálticos eran neutrales, y luego estaba la frontera rusa. Pero los estados bálticos se unieron a la OTAN, y entonces ahorita ya es el mismo relajo, o al menos muy parecido, muy parecido. Shostakovich, entonces, cuando nos aproximamos a la música de Shostakovich, no solo vivimos a un enorme compositor y una música profunda y una música que nos puede alegrar o nos puede hacer llorar, pero también estamos frente a un documento histórico extremadamente fidedigno. El arte es probablemente el documento histórico más preciso que puede existir. No hay un historiador que le gane a una novela en términos de la fidelidad de la narración de lo que estaba pasando en un tiempo y en un espacio. No hay un historiador que le gane a un sinfonista. No hay un historiador que le gane a un cineasta, o a un poeta, o a un artista visual. Las artes nos dicen con absoluta precisión lo que estaba pasando, y las artes nos hablan de los afectos, y los historiadores no nos pueden hablar de los afectos. No tienen en el historicismo no hay esa herramienta, esa metafísica, los afectos no se pueden platicar, solo se pueden comunicar, y en este caso a través del arte. Entonces, eso hace a Shostakovich un compositor muy particular, porque tuvo la mala fortuna de vivir más o menos en el peor lugar, en el peor momento, y con un talento enorme nos narró su vida a lo largo de sus sinfonías, y al narrarnos su vida en realidad nos estaba narrando un episodio de la historia moderna, que es la confrontación entre el bloque soviético y el bloque occidental a partir de la posguerra, y otros 2 o 3 cosas trágicas, terribles, como es la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la que a Rusia le tocó a toda Europa, pero a Rusia le fue bastante mal en la guerra, y el régimen de Stalin, que fue otro terror, con otra motivación y con otras características, pero no fue menos desastroso ni menos trágico. Entonces, bueno, acercándome más a la materia de la sinfonía, todavía no llegando completamente, pero recuerden que Stalin, por más controversias, yo a veces tengo colegas rusos que me dicen, pero yo cuando viví en los tiempos de Stalin, a mí me daban desayunos gratis en la escuela. Bueno, está bien, no lo dudo, pero eso no borra las decenas de millones de muertos en los campos de trabajos forzados. Entonces, qué bueno que te dieron desayunos gratuitos y un violín y clases de violín gratuitas también. Pero eso no cambia la otra cosa, ¿no? Lo digo esto porque hay siempre una controversia. Cuando uno se aproxima a la historia de Rusia, a veces hay muchas sensibilidades. Pero bueno, Stalin fue pues un dictador brutal. Un dictador brutal que se encargó de eliminar a todos los que él creía que podrían ser sus enemigos. Y esos se convirtieron en millones. Entonces, les pongo un ejemplo. Hubo un asesinato y en 3 semanas habían miles de sospechosos. Porque pensaron que el asesino tenía un sastre, y entonces el sastre probablemente estaba involucrado. Y el sastre tenía 2 hijos, y esos 2 hijos tenían amigos, y así se hacían unas cadenas de sospechosos. Y de repente, órale, todos a Siberia. Así. Y el régimen de Stalin generó una división extraordinaria en la sociedad rusa. Entonces, si yo digo, ¿sabe? A la KGB, la señora es enemiga del pueblo, eso bastaba para que la KGB viniera y le dijera a Siberia. Bastaba una denuncia anónima civil. Entonces, en ese contexto, Shostakovich, por ejemplo, tenía siempre un maletín listo
Y esto no es trivia, es realidad. Lo tenía listo, escribió mucho sobre el maletín, porque decía, un día va a llegar la KGB y no va a tener ni cepillo de dientes ni un cambio de ropa. Entonces, para que eso no me pase, cuando me lleven, pues ahí está, ¿no? Ahí está, hay que esté listo. Tenía él una relación muy ambivalente con el régimen, porque por un lado se convirtió en la embocadura del régimen, se convirtió en un símbolo de los rusos, en un símbolo del arte ruso, en un símbolo de la resistencia, de toda una serie de cosas, pero al mismo tiempo Stalin en realidad lo aborrecía, pero lo usaba porque le servía. Entonces, hubieron varios episodios, pero escribió Shostakovich una ópera, Lady Macbeth. Fue Stalin al estreno, estaba malas, no le gustó. Al día siguiente lo denunciaron como un formalista, como un enemigo del pueblo, como alguien que no hace arte para enaltecer el progreso ruso cuando habían gentes muriéndose de hambre, millones de personas, ¿no? Entonces lo destruyó por completo. Y Shostakovich tuvo que todo el tiempo tener ese doble lenguaje. Escribir una sinfonía y decir, esta sinfonía está dedicada al gran pueblo ruso, y ponerle subtítulos de guerra, románticos y ridículos, hacer el estreno e inmediatamente borrarle todos esos títulos y toda la retórica, hacerla a un lado y escribir en sus memorias, cuando me muera, por favor, asegúrense de que toda esa palabrería desaparezca, porque no tiene nada que ver con la música. Así tenía todo el tiempo que estar, y entonces logró conciliar en una estética algo que al régimen lo tuviera relativamente satisfecho, sin traicionarse por completo, sin convertirse en un chabacano que escribe literalmente por consigna, que fue lo que hicieron el 90% de sus colegas. En aquel entonces había una convención o una especie de sindicato de compositores y eran miles, y se juntaban y hacían resoluciones, y en las resoluciones decían: la resolución del Consejo de Compositores dice que todos debemos apoyar al camarada Stalin haciendo música que refleje la felicidad que estamos pasando y la bonomía y todo lo bueno de Y entonces, no formalismos, y nadie puede escribir un tema triste. ¿Por qué escribes temas tristes si estamos todos muy felices? Y eso hacían, pero era una medida de supervivencia, porque si no los mataban. Acuérdense que eran épocas en las que sí mataban actores, a escritores, escritores de teatro, etcétera. A muchos colegas de Shostakovich los desaparecieron. O sea, era un momento difícil, pero él logró seguir logró comunicar lo que necesitaba comunicar, empacándolo de una corrección política que le permitiera que no lo mataran. Y entonces Stalin tenía siempre esta relación ambivalente con él, medio lo odiaba pero lo necesitaba, porque entonces Shostakovich hacía una sinfonía y a la gente le encantaba, y era un éxito rotundo, y se tocaba por toda Rusia, y siempre eran ovaciones de pie de 20 minutos. Entonces, ni modo. De cierto modo, la música es lo que lo protegió. Si no hubiera sido exitoso, probablemente lo hubieran matado. Pero era tan exitoso que no le quedaba nada más al régimen más que tolerarlo y usarlo. Entonces, en este contexto llega la Segunda Guerra y los nazis entran a Rusia, y de las primeras cosas que hacen es sitiar Leningrado, que hoy, antes de llamarse Leningrado se llamaba San Petersburgo, y hoy otra vez, pero el régimen comunista le puso Leningrado. Entonces sitiaron Leningrado, y Shostakovich el 29 de junio de 1941, o sea, ayer hace 76 años, se enlistó en el ejército para defender San Petersburgo, para defender Leningrado, que es su ciudad natal. Entonces, pero él tenía muy mala vista, entonces lo mandaron a cavar trincheras y a escribir música ligera para que se tocara en el frente, música ligera, digamos, para entretener a los soldados, ¿no? Y le pusieron también en el cuerpo de bomberos. No sé si han visto el póster rojo que usamos para este programa en redes sociales, que está aquí afuera. Es una foto de Shostakovich con su traje de bombero en 1941, en el techo del conservatorio
porque les había caído una bomba y fue, y hay, de hecho, esa es una foto, y hay otra foto de Shostakovich apagando el fuego, literalmente. Y en ese momento empezó a escribir la sinfonía que vamos a escuchar hoy, que es su séptima sinfonía, en ese contexto. Después de un rato, como él era un símbolo ya muy importante, lo evacuaron, ya no le dejaron que se quedara en Leningrado, se lo llevaron a la región del Volga, que estaba un poquito más seguro. Y lo que pasó es que empezó a crecer como el mito de la sinfonía. Antes de que ya se empezó a correr el rumor, el gran maestro está escribiendo una sinfonía. Y los nazis lo pescaron. Y fíjense, en ese tipo de guerras, la mayor parte de las colonizaciones, por ejemplo, lo primero que hacen es destruir lo que le da identidad a los pueblos. Destruir templos, destruir arte, desaparecer la poesía. Todo lo que le puede dar identidad a un pueblo, eso es de lo primero que se tiene que destruir. Porque entonces el pueblo ya no tiene por qué pelear. ¿Me explico? Y eso desmoraliza. Entonces, lo sabían los nazis. Y sabían que lo que había que hacer era evitar que surgieran estos símbolos. Y lo sabían porque también fueron estos símbolos los que ni a Napoleón le permitieron invadir Rusia un par de siglos antes. Entonces, en esta cosa como de novela detectivesca, termina Shostakovich la sinfonía, el servicio secreto, la fotografía en microfilm, que en aquel entonces todavía se usaba, y en microfilm se la llevan a través de Teherán y el Cairo a Estados Unidos. Imagínense la relevancia del símbolo y lo importante que era para los rusos, lo sabían, y lo importante y lo conscientes que estaban los alemanes de la importancia del símbolo, de que empezaron a tratar de rastrear la sinfonía. Y así la sacaron literal en secreto, ¿no? Entonces se la llevaron y la estrenaron en Estados Unidos, en donde tuvo también, obviamente, un perfil muy propagandístico en términos políticos. La estrenó Toscanini para un radio auditorio de 40 millones de personas. Se transmitió en todo Estados Unidos y en la revista Time, la portada estaba Shostakovich en la portada de ese mes. Eso fue en julio de 1942. Y mientras tanto, ya el sitio de Leningrado ya llevaba un año y medio, más o menos. Y mientras se empezaron a hacer los preparativos para que se estrenara en Leningrado. El problema es que el sitio, el saldo de muertos para 1942 ya estaba por ahí de 700,000. La ciudad estaba completamente destrozada. Y ya empezaban a ver, la gente decía, cuando se acabaron los perros, los gatos y las ratas, nos empezamos a tener que comer los cadáveres. Y las morgues decían, los muertos llegan sin una pierna. O sea, era ya la brutalización completa. Leningrado estaba rodeado, completamente rodeado por posiciones nazis. No entraba ni salía comida, no entraba ni salía víveres, ni ayuda de ningún tipo. El pueblo de Leningrado, los pobladores estaban dejados ahí a que se murieran de hambre y de frío. Entonces, convocan a la orquesta de la radio, que era una orquesta de 80 a 100 personas, y quedaban 16. Los demás estaban muertos o desaparecidos. Entonces pegan carteles para hacer el estreno, por el símbolo, por la importancia del símbolo. Y llegan 50 personas, no es suficiente. Entonces Stalin dice, bueno, pues todos los militares que toquen un instrumento, que regresen del frente, que se vayan a Leningrado. Y así se junta la orquesta. Hay testimonios de una oboísta, por ejemplo, que decía que temblaba, que el director parecía una calaca, que apenas si podía... No, o sea, era una orquesta tocando en las condiciones más extremas posibles. Gente que empezó a ensayar la sinfonía no logró tocarla porque se murió. Se murió de hambre. Así de radical y extremo. Era una situación extrema, pero el símbolo, vuelvo a lo mismo, el símbolo era lo relevante para ellos, para todos, para los que quedaban.
y el Estado lo sabía. Entonces, finalmente se hizo el estreno. Hay muchos testimonios, los pueden ver en internet, de lo raro que era estar en una sala de conciertos con una orquesta de frac que está magra, o sea, muriéndose de hambre literal, con un público que también se está muriendo de hambre, que lleva casi 2 años de un asedio militar brutal, y ir a un concierto. Eso era algo como surreal para todos ellos, ¿no? Y pensaban, bueno, ojalá no nos caiga una bomba, porque entonces sí, ya nos vamos todos, ¿no? Se estrena tocan la sinfonía, y lo que hace el gobierno ruso es pone altavoces en la ciudad para que todo el mundo la pueda escuchar en Leningrado, y pone todo un sistema que también fue difícil organizar, como de altavoces en las orillas de la ciudad, lo más cerca posible a posiciones nazis. Fue un gesto de provocación y un gesto de orgullo. Los nazis, las posiciones alemanas tenían que oír lo que está pasando en la ciudad, tenían que escuchar. Ustedes nos tiran bombas y nosotros vamos a tocar una sinfonía que nos da orgullo, nos da identidad, nos da moral. Y entonces hay un libro de un general alemán que narra sus memorias y se refiere muy poquito al sitio de Leningrado, pero cuando habla del sitio de Leningrado dice, por cierto, estaba yo en la trinchera y empezó a sonar la sinfonía, y entonces todos los que estaban en mi trinchera empezamos a escuchar, ¿no? Y ya llegan, la están tocando en vivo. La están tocando aquí, ahorita, así, ahí, adentro. Y al terminar de escuchar la sinfonía, nos dimos cuenta de que nunca íbamos a poder entrar. Que no se podía conquistar la ciudad. Esta ciudad no se puede conquistar. O sea, a estas personas las matas de hambre o las llevas al extremo de la brutalización, y lo que hacen es juntarse y producir un símbolo de identidad y de cultura y de resistencia. No, eso es inconquistable. Y finalmente el sitio se terminó todavía estuvo 2 años, no 2 años, todavía estuvo 1 año y medio más o menos, terminó en junio de 1944. Murieron, hay todo tipo de cifras, la más aceptada es 1.300.000, 1.400.000 muertos. Es el sitio más mortífero de la historia moderna. El más largo fue el de Sarajevo, en la guerra de los Balcanes. Por ahí se murieron nada más 300.000 personas. En Leningrado duró 900 días, pero se murieron 1 millón y pico de personas. Esa es la historia de la Sinfonía de Leningrado. Por eso digo, Shostakovich no es nada más un gran artista, un gran músico, un gran compositor, sino inevitablemente es un cronista. Un cronista de su tiempo, un cronista de su espacio, en un momento muy turbulento de la historia moderna de Occidente. Aparte de ser un cronista de su propia vida, ¿no? Pues que su propia vida era eso, pues, ¿no? Es como si hubiera habido un compositor de esa categoría durante la Revolución Mexicana o la Guerra de Independencia, pues seguramente que sería un testimonio muy fiel de lo que fue, ¿no? Musicalmente la obra es un maratón. Por eso decidimos hacer nada más la sinfonía hoy. Probablemente, no estoy completamente seguro, creo que es la sinfonía más larga de Shostakovich. Dura 1 hora 15 minutos aproximadamente, depende un poco de los tiempos y una serie de variables que se dan siempre a la hora de hacer un concierto. Y es técnicamente muy difícil, es una obra para la orquesta, es un reto monumental. Es muy difícil, se necesita muchísimo tiempo de preparación, se necesita una orquesta que tenga muchas ganas de trabajar, porque aún con una orquesta técnicamente muy solvente, si no hay realmente adrenalina para enfrentarse a algo así, no sale. Y es una obra emocionalmente, pues se podrán imaginar, una obra escrita en estas circunstancias, pues nos dice mucho. Y cada quien aparte empieza a proyectarse, y cada quien, ¿no? Yo me doy cuenta cómo fue algo muy conmovedor a lo largo del periodo de preparación. La orquesta hizo un trabajo extraordinario, ayer la tocamos en el Teatro del Bicentenario, cómo la música es emocionalmente muy fuerte, y cómo cada músico empieza a identificarse
y medio proyectar lo suyo. Ya se vuelve un poco la obra de todos y como es medio irresistible en términos de los afectos, no les queda de otra, que empiezan a resonar, pero ya resuenan sus propias cosas. ¿Me explico? No necesariamente tienen que estar pensando en el sitio de Leningrado, sino esa parte de la sensibilidad humana que es tan universal. El dolor o el placer o la felicidad o la tragedia tiene una esencia que trasciende el contexto y esa esencia es la misma. Hay una esencia del dolor que es la misma para todos y entonces así la obra empieza a tener unas resonancias muy fuertes en la orquesta, que se transformó a lo largo de semana y media de preparación, porque aparte de todo, vislumbrar una obra de 1 hora 10 minutos era complicado, pues, por decirlo de alguna manera, o sea, dimensionarlo, ¿no? Fue un proceso fantástico, yo me siento muy orgulloso, espero que lo disfruten mucho. Nosotros lo hemos disfrutado mucho, nos parece una manera muy digna y muy emocionante de cerrar una primera temporada que ha sido muy intensa y muy exitosa. Y bueno, les digo también, esta obra se ha hecho muy poquito en México, en Guanajuato nunca, en el estado de Guanajuato jamás se ha hecho esta obra, y se hace muy poco en el mundo. Van a ver, es una orquesta expandida, entonces hay 6 trombones, 6 trompetas, 8 cornos, 6 instrumentos de percusión, pues es un escándalo, ¿no? Pero un escándalo fantástico, es un escándalo excepcional. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar hoy. Les agradezco su presencia aquí y que vengan, y les deseo de una vez que tengan un verano muy agradable. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, por favor, adelante, pero siempre hablo tanto que ya la gente dice, no, ya. Pero bueno, muchas gracias y que disfruten el concierto. Bienvenidos.